Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta videoclase referente a la fisiología endocrina de la hormona del crecimiento. En esta clase revisaremos algunos conceptos básicos sobre la acción de esta hormona en el organismo humano, partiendo por algunas de sus características generales, cómo se regula y cómo se secreta la GH en el cuerpo, cuáles van a ser aquellos efectos directos que tiene la hormona al crecimiento como tal y obviamente cuáles son los efectos del eje endocrino asociado a la producción de este factor de crecimiento tipo insulina número uno, ¿cierto? IGF-1 que completaría el eje endocrino, ¿cierto? En su relación hipotálamo-hipófisis como lo conocemos anteriormente. Los objetivos de la clase van a ser reconocer los mecanismos moleculares que regulan la secreción de hormonas de crecimiento y cómo se relacionan los mecanismos de acción tanto de la GH y el IGF-1 con sus efectos fisiológicos, ¿cierto? Que ya podemos decir que son principalmente metabólicos. Partamos primero un poco con algunas características generales de esta hormona. Y al hablar de las características generales, resulta evidente que si uno pudiera analizar, ¿cierto?, cómo son el crecimiento de niños y niñas, ¿cierto?, en función de la edad, claramente aparece un pic, ¿cierto?, en la etapa de lo que tiene que ver con el desarrollo puberal de los niños y las niñas, en el cual esta tasa de crecimiento se dispara, ¿ya? Y por lo tanto si uno piensa en el nombre de la hormona del crecimiento, evidente que es muy posible encontrar o darle una explicación a este fenómeno en el gráfico a partir de que este pique en el crecimiento se correlacione también con un aumento en los niveles cierto plasmáticos de esta hormona. Vale la pena aclarar, ¿cierto?, que si bien es cierto el crecimiento, ¿cierto?, la talla que alcanza el ser humano es un proceso regulado por distintas hormonas, no solo por la hormona del crecimiento, aun cuando es una de las más relevante. Aquí participan también hormonas como las hormonas tiroides, ¿cierto? Andrógeno, estrógeno, y que va a ir variando cuál es la composición de cada una o cuál es el papel que juega cada una de estas hormonas según la etapa del desarrollo en el que se esté estudiando, ¿cierto? Entre la infancia, la pubertad, la etapa juvenil, obviamente en la etapa adulta donde ya el crecimiento es, al menos desde el punto de vista de la talla, ¿cierto? No aumenta mayormente la cantidad de centímetros que una persona adulta crece a ese momento. Si nosotros ahora analizamos cuáles son los factores que están involucrados en esta hormona del crecimiento, ¿cierto? Claramente, en función de lo que habíamos analizado en el gráfico anterior, se correlaciona con que el pic de secreción de esta hormona, ¿cierto? De producción y liberación está asociado a la pubertad, con una disminución hacia la etapa adulta y obviamente los menores niveles de esta hormona se alcanzan en los periodos de senescencia, ¿cierto? Asociado a personas mayores, entre otros. ¿Qué características generales podemos describir de la hormona del crecimiento? Bueno, efectivamente es una hormona de características peptídicas que es liberada por aquel grupo de células somatotropas desde la adenopófisis. Cuenta con una regulación hipotalámica específicamente en función de dos grandes hormonas. Esas hormonas son la hormona liberadora de hormona del crecimiento, ¿cierto? GHRH por su sigla en inglés. Y también tiene una señal hipotalámica inhibidora, ¿cierto? GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, también siglas de la hormona hipotalámica por su definición en inglés. Es una hormona peptídica de 191 aminoácidos, ¿cierto? Pero que presenta variadas isoformas que en el contexto fisiológico nos van a permitir estudiar algunas diferencias dentro de esta hormona, siendo la variante 22 kilodalton una de las más relevantes y ya vamos a profundizar un poco esto. Interesante que la hormona del crecimiento tiene una alta homología estructural con la prolactina y con el lactógeno placentario, entre otras, lo cual hace pensar, ¿cierto?, la decodificación genética y cómo la estructura proteína desde la hormona del crecimiento podría afectar o estar relacionada con otros procesos eh, asociados a estas otras hormonas con las que comparte alta homología. Tiene una vida media biológica de aproximadamente unos 20 minutos, ¿cierto? En un rango que se correlaciona con las características de ser una hormona más bien peptídica. Y desde el punto de vista de los efectos fisiológicos que tiene esta hormona, podríamos definir que la hormona del crecimiento va a tener algunos efectos desde el punto de vista de las acciones directas, es decir, la misma GH uniéndose a sus receptores, y también va a tener muchas otras acciones que están asociadas al factor de crecimiento tipo insulina número uno, es decir, cuando la hormona del crecimiento estimula la producción, ¿cierto?, principalmente hepática, entre otras fuentes de esta segunda hormona, ¿cierto?, en el sentido del eje clásico hipotálamo hipoficiario glándula periférica. Aquí en el fondo el IGF-1 sería quien cierra ese eje clásico desde el punto de vista de ser la hormona producida a nivel periférico, ¿ya?
Analizando un poco más la estructura de esta hormona, ¿cierto? Aquí vemos que en el fondo tiene una cadena polipeptídica, ¿cierto? Tiene una cadena polipeptídica donde se observan la formación de dos puentes disulfuros, ¿cierto? Acá y acá en función de las cisteínas que quedan con proximidad estructural, ¿cierto? Y en general, ¿cierto? Esta es la GH fisiológicamente activa, que la consideramos una isoforma de 22 kilodalton en función de estos 191 aminoácidos que la componen, que es el principal producto secretado por las células somatotropas desde la hipófisis. Sin embargo, existe otra GH de un poco menos de peso molecular, ¿cierto? 20 kilodalton, que es básicamente alrededor del 5 a 10% de la GH circulante en el cuerpo, pero que presenta menor actividad biológica. Ahora, además, se ha observado que en plasma, ¿cierto? En sangre, podemos encontrar aún otras dos versiones de la GH, ¿cierto? Denominada la forma Big, de aproximadamente 45 kilodalton, y la forma Big Big, ¿cierto? Que serían alrededor de 60 kilodalton. Estos son básicamente fenómenos de agregación, ¿ya? Son agregados de GH, no tienen gran actividad biológica, ¿cierto? Pero igualmente se hay gente pensando en un examen plasmático u otro, ¿ya? En general, este es el mecanismo de procesamiento, ¿cierto? Se expresa el gen para la GH y se genera por un fenómeno de splicing alternativo, de procesamiento alternativo, ¿cierto? Dos versiones, la versión de 22 y de 20 kiloalton, que pasan su procesamiento convencional con hormonas peptídicas, que ya lo hemos conversado en términos de pre-prohormona, ¿cierto? Y prohormona hasta que finalmente quedan contenidos en gránulos secretores esta versión ya sea de 191 aminoácidos para la de 22 kilodalton y un poco menor, ¿cierto? Aproximadamente 176 aminoácidos para esta segunda versión un poco más o menos representativa, ¿cierto? Si uno considera las formas monoméricas, efectivamente cerca del 75-76% es la de 22 kilodalton, de ahí que sea la biológicamente más activa y más representativa para esta hormona, ¿cierto? En el fondo, puede que se visualicen ciertas patologías donde la GH no ejerce el 100% de su efecto fisiológico y eso se podría deber a algún grado de alteración en estas relaciones porcentuales entre las formas monoméricas y las formas más agregadas, ¿cierto? Lo cual podría terminar alterando los efectos fisiológicos que esta hormona tiene que tener dentro del cuerpo en función, por ejemplo, de los fenómenos de crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, a modo de resumen, tenemos la GH, como su nombre lo indica, tiene una actividad fisiológica muy relevante al momento del desarrollo y del crecimiento en la talla vertical, aun cuando está acompañado ese proceso por otra hormona. Es una hormona secretada por la adenohipófisis desde las células somatotropas. Es de carácter peptídico, ¿cierto? Siendo su principal variante esta variante de GH de 22 kilodalton, ¿cierto? 191 aminoácidos que se genera por los mecanismos clásicos de procesamiento de pre-prohormona en el fondo que tienen ya varias de las hormonas peptídicas que hemos podido analizar hasta el momento en este curso. Hablemos ahora un poco más de los fenómenos de regulación de la secreción de GH, sabiendo que dijimos que la GH era parte del eje hipotálamo-hipófisis, por lo tanto, algunos de sus mecanismos de regulación ya los conocemos. Depende de básicamente la capacidad de secreción que tenga la adenohipófisis en función de su control con el hipotálamo en base a diferentes señales. Ahora bien, una característica bastante importante de esta hormona del crecimiento es que obviamente su secreción es de carácter pulsátil, ¿cierto? Y que está oscilando con los ciclos circadianos, de manera que asociado a las fases de sueño lento, ¿cierto? 3-4, particularmente durante el periodo de sueño, ¿cierto? Se alcanzan los máximos de secreción de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, la inducción del sueño, ¿cierto? De las ondas lentas del sueño pueden producir varias descargas, varios pics máximos, ¿cierto? Durante este proceso de sueño asociado a la noche, ¿cierto? En el ser humano en condiciones normales, las mayores descargas de estos pulsos de GH que, insisto, se sigue manteniendo en una regulación pulsátil, no es que su liberación sea máxima y constante durante la noche. En general, asociado a este periodo, ¿cierto? Más del 70% de la secreción total de GH ocurre en este intervalo, siendo bastante menor la secreción de GH en los periodos más bien de vigilia, ¿cierto? Y claramente esto depende directamente de la regulación con sistema nervioso central. Son básicamente un aumento bastante considerable y significativo de alrededor de 100 veces más lo que se descarga durante la noche. Y este patrón de pulso obviamente
depende y se correlaciona con los patrones de los ciclos sueño-vigilia. Ya más que de luz-oscuridad, es básicamente los ciclos de sueño y vigilia. De ahí que algunos infantes, ¿cierto? O adolescentes que tengan alteraciones del sueño van a tener alteraciones en la producción de GH y por lo tanto podrían tener alguna alteración desde el punto de vista del crecimiento, como alteración desde el punto de vista de la producción hormonal. Esta producción de la hormona está asociada al control de una neurona, ¿cierto? Productoras desde el hipotálamo. Están las neuronas productoras de GHRH y las neuronas productoras de GHIH, también conocido como somatostatina. Fíjense que son dos poblaciones de neuronas diferentes, ¿cierto? Aquí está asociada la población de esta GHIH u hormona inhibitoria y la GHRH, de manera que eh, ambas poblaciones están conectadas entre sí, pero a su vez reciben inervación, cierta información, mejor dicho, desde diferentes otros centros de integración, de manera que en el fondo la estimulación de la secreción de GH desde la adenohipófisis depende del aumento de la tasa de producción de GHRH versus GHIH y por tanto la inhibición sería básicamente el efecto en revés, mayor tasa de producción de GHIH y menos de GHRH. El ciclo se cierra básicamente por fenómenos de feedback negativo. Ya la secreción de hormona del crecimiento tiene un feedback negativo, ¿cierto?, directo sobre su propia secreción adenohipoficiaria, a su vez que, como sabemos, estimula a nivel hepático principalmente la producción de IGF-1, quien también realiza señales de feedback negativo hacia la adenohipófisis. Desde el punto de vista de las señales a sistema nervioso central, lo que podemos destacar aquí es que se sabe que muchas hormonas gastrointestinales o provenientes del tejido adiposo, ¿cierto? Como la leptina, la grelina, entre otras, que tienen que ver también con la regulación de los ciclos de alimento y saciedad, estimulan ya sea la inhibición, ¿cierto? De la producción de GH como la estimulación, por tanto hay una correlación entre los efectos metabólicos y el sistema gastrointestinal, ¿cierto? Súper importante para el control de la hormona del crecimiento. En términos más específicos, ¿cierto? El hipotálamo controla directamente la secreción entre este pulso de, o esta correlación, mejor dicho, esta relación, cuánta GHRH tenemos versus cuánto es la GHIH, de manera que la estimulación de los receptores de GHRH activa una proteína G-alfa S de tipo estimulante, ¿cierto? Y vía AMP cíclico se gatilla la liberación de la hormona, mientras que obviamente el receptor de GHIH es una G-alfa de tipo inhibitoria, de manera que inhibe la secreción, ¿cierto?, de estas moléculas. En general, a partir de los centros hipotalámicos, ¿cierto? Se produce el control directo de esta hormona, de manera que se han caracterizado a la fecha algunos estímulos más bien productores o pro secreción de GRH y algunos señales más bien de carácter inhibitorio. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que básicamente a nivel directo de un hipoficiario, todo lo que es grelina, una hormona asociada a los ciclos de saciedad, hormonas tiroideas y glucocorticoides endógenos o exógenos estimularían la producción de GH, mientras que a nivel hipotalámico, ciertos señales adrenérgicas asociadas al receptor alfa-2, otros moduladores como GABA, ¿cierto? Y algunas hormonas sexuales potenciarían la secreción desde el hipotálamo de la hormona liberadora de GH. Y factores inhibitorios son más bien aquellos que tienen que ver con los ciclos de dopamina-serotonina, ¿cierto? Componentes metabólicos exacerbados, como un aumento de la glucosa, de los ácidos grasos libres, entre otros, ¿sí? Por tanto, sabemos bastante información a la fecha de qué elementos pueden estimular y podrían inhibir el control hipotalámico de la producción hipofisiaria de GH. Desde el punto de vista de su regulación, el mecanismo es un mecanismo convencional clásico de feedback o retroalimentación negativo, donde los propios niveles de la GH, ¿cierto?, tienen un feedback de vuelta ultra corta, en el sentido de que regulan directamente a nivel adenohipoficiario, mientras que el IGF-1 como hormona que cierra el ciclo podría tener una correlación mucho más directa sobre la regulación de estos pools de neuronas hipotalámicos que secretan GHRH o GHIH respectivamente, de manera que el feedback negativo es una inhibición de la liberación de GHRH al mismo tiempo que se estimula la producción de GHIH, ¿cierto? Prevaleciendo entonces la inhibición de la producción de la hormona de crecimiento hipoficiaria y no así su estimulación.
Pasando a un tercer punto, hablemos un poco de cuáles son los efectos directos de la hormona del crecimiento. Y para esto es relevante conocer que la hormona del crecimiento actúa a través de su receptor de hormona del crecimiento. El receptor de hormona del crecimiento es un receptor de membrana del tipo tirosina quinasa, ¿cierto? Está acoplado a unas proteínas quinasas JAK, que se llaman, ¿cierto? Que son aquellas que hacen la transducción de señales a través de varias vías de señalización dependiente de actividad tirosina quinasa, la vía JAK-STAT, por ejemplo, JAK-IRS, JAK-MEK, entre otras múltiples quinasas que principalmente en esta cascada de transducción de señales regulan la transcripción de distintos genes, como por ejemplo la producción de IGF-1, algunos factores de proliferación celulares y genes que tienen que ver metabólicamente genes, perdón, que tienen que ver con el control metabólico, ¿cierto? Particularmente el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, entre otros. Por lo tanto, si bien es cierto, sus receptores de membrana, uno de los efectos principales de la cascada de transducción de señales de la GH sería la regulación de la expresión de genes específicos. Desde el punto de vista de los procesos asociados a sus efectos, ¿cierto? La GH directamente en el hígado estimula la síntesis de proteínas, ¿cierto? Y algunas rutas metabólicas, así como también la síntesis y producción y secreción del IGF-1. Tiene efectos directos también sobre el tejido adiposo, bajando la adiposidad del organismo y sobre el tejido muscular, aumentando la masa muscular, ¿cierto? La masa magra, ¿cierto? En el fondo de músculo esquelético. Sumado a eso, todos los efectos que tienen que ver con el crecimiento en talla, que es el tamaño de los órganos y una maduración asociada a síntesis de proteínas, ¿cierto? De RNA y de proliferación celular. Así como también dentro de los efectos que tienen que ver con el desarrollo en tamaño, en talla, ¿cierto? En estatura, están los efectos directos sobre las células asociadas, que son los condrocitos, ¿cierto? Donde la regulación de todos estos elementos permite generar el aumento del crecimiento lineal, efecto característico del hormona del crecimiento que se da particularmente a nivel de la adolescencia, ¿cierto? Y del estado prepuberal, si lo quieren ver así como punto de inicio. Desde ese punto de vista, fíjense también cómo esta diapositiva nos muestra que los efectos del AGH dependen del estado, ya sea de ayuno o de alimentación, siendo aquellos destacados con la flecha en verde, aquellos efectos mediados por la AGH preferentemente en estado de correcta alimentación, mientras que aquellos procesos destacados con la flecha roja son aquellos que prevalecen en un estado más bien de ayuno. Importante destacar dentro de los efectos, ¿cierto? Que eh, a independiente o más allá, digamos, de la estimulación del crecimiento lineal, tiene una acción anabólica importante, ¿cierto? Y es más bien una acción metabólica de tipo antiinsulínica, es decir, potencia los efectos metabólicos contrarios a los que potencia la insulina, de manera que se dice que la GH tiene efectos de tipo diabetogénico. Por lo tanto, secreción excesiva de GH, al menos desde el punto de vista metabólico, podría inducir, ¿cierto? Señales o algún grado de sintomatología tipo diabetógena, ¿cierto? Particularmente asociado a que a nivel del músculo disminuye el consumo de glucosa, aumenta la lipólisis, la gluconeogénesis hepática, por lo tanto, en la suma de los efectos que podrían deberse por una sobreestimulación con GH en estos tres tejidos metabólicamente principales, ¿cierto? Podríamos generar un cuadro tipo insulino-resistencia, no desde el punto de vista del control de la insulina, sino que mediado por estos efectos asociados a la GH. Finalmente, hablemos un poco de cuáles son los efectos fisiológicos de este factor de crecimiento tipo insulina número uno, ¿ya? En general, la mayor parte de los efectos de la GH asociados a tanto el proceso de crecimiento como de regulación metabólica son mediados dentro de este sistema de eje, ¿cierto? No de manera directa, sino que también induciendo la producción de esta otra hormona de relevo, ¿cierto? Que serían los factores de crecimiento tipo insulina, que actúan en diferentes órganos, ¿cierto? Para generar varias respuestas desde el punto de vista del control metabólico. En general, este grupo de los factores de crecimiento insulínico o tipo insulina son también denominados somatomedinas. Existen dos isoformas principales, la 1 y la 2. Y lo interesante es que existe cierto grado de homología con los receptores o los sitios de unión en los receptores para estos IGF con el receptor de insulina. ¿Ya? Esta producción inducida por GH estimula diferentes aspectos del crecimiento tanto óseo y de la regulación metabólica en estos tejidos blancos.
es interesante entender que dentro de la producción también de estos factores de crecimiento tipo insulina, existe la producción de proteínas de transporte plasmático, ¿cierto? Que son la IGF-BP, de la IGF Binding Protein, ¿cierto? Proteínas de unión. Por lo tanto, se sabe que más bien estos IGF-1 pueden viajar asociados a estas proteínas que son también parte del proceso natural de síntesis a nivel hepático para estas hormonas. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Si nosotros vemos cuál sería la señalización asociada al IGF-1, el IGF-1 tiene también un receptor de tipo tirosina quinasa en membrana que activa una vía de transducción de señales dependientes del IRS1, el mismo sustrato del receptor de insulina, para activar vías de transducción de señales como PI3 quinasa AKT, ¿cierto? AKT, AKT2 y las MAP quinasa regulando la proliferación y diferenciación celular, regulación de algunos componentes metabólicos y otras funciones celulares. Muy interesante entender que obviamente el pic de IGF-1 plasmático obviamente se encuentra asociado a el pic, ¿cierto? O el punto máximo de la velocidad del crecimiento, que es cuando ya nosotros habíamos visto al principio de esta clase, que es donde se obtiene la mayor tasa de secreción también de la GH, correlacionando esta estructura de eje que habíamos hablado previamente. Muy interesante es que los niveles de IGF-1 a lo largo de la vida no decaen completamente durante la tercera edad, ¿cierto? El periodo de senescencia, sino que fíjense cómo al momento de nacer, ¿cierto? Durante la infancia temprana, si lo quieren ver así, son los menores niveles de IGF-1, siendo menores incluso que aquellos que se observan a nivel de la tercera edad, obviamente con el pic, ¿cierto? Marcado durante la adolescencia. Y esto se explica porque se ha visto que a lo largo de las etapas de la vida, el IGF-1 también es un regulador del proceso de longevidad o de envejecimiento, ¿cierto? Si bien es cierto, en un principio comienza promoviendo estas actividades metabólicas de formación ósea y de control metabólico, termina generando efectos más bien de neuroprotección, ¿cierto? Un regulador de tipo antiapoptótico y de protección mitocondrial, ¿cierto? Viéndose involucrado en estos procesos celulares que tienen que ver con el envejecimiento, tanto por el lado del control metabólico como del acortamiento de los telómeros, que debe ser uno de los indicadores moleculares más clásicos de envejecimiento que conocemos hasta ahora. Revisemos un poco más en detalle lo que tiene que ver con el crecimiento vertical, ¿cierto? Es básicamente cuáles son los efectos a nivel de la estructura ósea más que nada, y lo que nosotros vemos es que durante esta etapa, tanto la hormona del crecimiento de manera directa, ¿cierto? Como asociado a IGF-1 generan una batería de efectos que tienen que ver con el aumento en tamaño y en número de las células que componen este tejido cartilaginoso óseo, para permitir el crecimiento en estatura, ¿cierto? En talla. Desde ese punto de vista, lo que nosotros vemos es que, en primer lugar, el principal efecto directo de la GH es más bien un efecto sobre el commitment, es decir, sobre inducir la diferenciación de los condrocitos a partir de algunas células pluripotenciales que se ubican en esta estructura para que queden comprometidas a formar esta población bastante importante en el desarrollo. Se sabe que la GH también induce algunos eh, pulsos locales, ¿cierto? Para efecto auto y paracrino de IGF-1 directamente en el tejido óseo. Y después la batería de efectos que está medida por el IGF-1 de manera, ¿cierto? Extra ósea. Tiene que ver básicamente con la hipertrofia de estos condrocitos y la proliferación, además de inducir en conjunto procesos de mineralización ósea que son fundamentales para setear las estructuras biomecánicas del hueso durante la etapa del crecimiento y hacia el final de esta. Actualmente sabemos también que el IGF-1 es un regulador que va más allá del tejido óseo, tiene efecto en el desarrollo musculoesquelético, de protección y desarrollo cardiovascular, ¿cierto? Está implicado también en el desarrollo y en la neuroprotección, así como regula también procesos de gametogénesis, foliculogénesis, función testicular, ovario y testículo, ¿cierto? Desarrollo fetal, entre otras múltiples funciones del IGF-1, caracterizándolo con un rol hormonal que hoy en día sabemos que va mucho más allá de solo actuar durante la adolescencia para el pic de crecimiento que tiene el ser humano, sino que va cumpliendo otros roles siempre de regulación metabólica y de preservar la función a lo largo de la vida. ¿Ya?
Finalmente, podemos analizar un modelo integrado entre la producción hipotalámica de somatostatina o GHIH, controlada en función de diversas señales para hablar de una razón entre si hay más GHRH, estimulamos la producción de GH, si hay más GHIH, inhibimos la producción de GH, producción muy controlada por el ritmo circadiano, ¿cierto? Siempre en forma pulsátil, que puede tener algunos efectos directos a nivel de los órganos blancos, como el tejido óseo, y algunos efectos indirectos vía la producción hepática de IGF, que viaja asociado a sus proteínas asociadas de transporte, para finalmente inducir también respuesta en el tejido óseo, en los condrocitos y en múltiples otros tejidos para el control metabólico. Asociado a esto último, el control metabólico, importante, ¿cierto? Dejar desde ahora comentado, que lo podemos profundizar cuando lleguemos a nuestra clase de control de la glicemia, que existe una integración metabólica entre el rol de la GH y el IGF-1 con la insulina, ¿cierto? Tanto para la ingesta de proteína, de carbohidratos y en condiciones de ayuno, ¿cierto? Donde, por ejemplo, aumenta la producción de GH en desmedro de las otras para disminuir así la síntesis de proteína y los estados de crecimiento, favoreciendo la movilización calórica, ¿cierto? Particularmente lipólisis y movilización de lipio. Por el contrario, ¿cierto? Fíjense cómo la ingesta proteica, ¿cierto? Una dieta rica en aminoácidos, balanceada, permite la generación de estas tres hormonas desde el punto de vista del control metabólico, estimulando la síntesis y el crecimiento con un almacenamiento calórico, ¿cierto? Sin cambios significativos, diferente de cuando la dieta tiene una prevalencia de ingesta de carbohidratos, donde si bien es cierto hay un aumento de la insulina por el control glicémico, hay una disminución y no hay cambio evidente en los niveles de GH y GF1, estimulando más bien un almacenamiento de calorías más que la utilización de esas calorías para fines de síntesis de proteínas, ¿cierto? Y crecimiento. Desde ese punto de vista, hemos podido revisar en esta breve videoclase cuáles son los principales, ¿cierto? Características y funciones de esta hormona del crecimiento, cuáles son sus características desde el punto de vista de molécula, como hormona, peptídica, ¿cierto? Cuáles son sus principales funciones, sus mecanismos de regulación y cómo también se correlaciona en la función fuera del crecimiento con este rol también metabólico. Espero que este video haya sido de ayuda y obviamente la próxima vez que nos volvamos a ver en la sala de clases podemos utilizar un tiempo para repasar o reforzar o responder algunas dudas, ¿cierto?, que hayan quedado en función de esta clase. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.